Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Este, la profesora no va a poder asistir a la clase de hoy, tiene unos asuntos familiares que tiene que resolver, entonces, bueno, me voy a encargar yo hoy de darles la clase. Acuérdense, bueno, la clase pasada no terminamos de ver tal cual el capítulo 5, el de eficiencia y equidad, ¿se acordarán? Pero bueno, vamos a tratar de terminarlo hoy y avanzar lo más que podamos y si es factible poder terminar el capítulo 8, ¿vale? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Bueno, sí, el capítulo 5, pero ¿qué temas tratamos? ¿Se acuerdan? La distribución de los bienes. La distribución de los bienes, ajá, que más bien Parkin le llama como métodos de asignación, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son? Era una lista de 7, 8. Evidentemente en la realidad Los de siempre van a existir más, fuerza, pero, demanda. ajá, fuerza, ¿cuál más? am, la de precio de mercado, sistema de órdenes, Ujú, regla de la mayoría. El que dijo Betsy, ¿cómo decía? Primero en llegar, primero ir- ujú. en ganar, Sí, ¿no? como en ser atendido, ¿no? Ajá, sí. Ok, Lotería. también lotería, ajá. También otro que habíamos Concurso. visto al final, Características concurso, personales. ajá, el de características personales, ¿no? Entonces, bueno, la clase pasada es lo último, bueno, de lo último que vimos, es algo importante y hay algo que sí hay como que aclarar, es que muchas veces no, en la realidad no solo va a existir un único mecanismo de posible, ¿vale? Muchas veces están dos tipos de mecanismos de asignación, por ejemplo. Pudiera estar el de mercado y pudiera estar el de características personales. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo? O sea, que les estoy diciendo ahorita de que esté presente el mecanismo de asignación de mercado, digamos, el sistema de precios, y otro que tenga que ver con características personales. ¿Se les ocurre, por ejemplo? Sería, no sé, profe, sería como las toallas femeninas que solo se venden a las mujeres. Mm, no, no tanto, porque pues ahí sí está enfocado en un mercado específico, ¿no? O sea, realmente los hombres también podríamos comprarlas, ¿no? O sea, no hay algo por ahí detrás que nos impida comprarlas, ¿no? O sea, el mecanismo de mercado está presente, pero no es tan claro de características personales. Más bien, aquí yo estaba Y pensando, ese, como un seguramente, disco. un disco. Podrían ser como en un estacionamiento, los lugares para personas en silla Ah, de ruedas. Bueno, con perdón, alguna Víctor. discapacidad. Ajá, perdón, Víctor, ahorita tomo tu ejemplo, pero Grecia habló primero, dijiste disco, o sea, como un antro, como Ajá, sí, un... sí, sí. Por Ajá, ejemplo, no sé, el disco de los Red Hot Chili Peppers lo podría comprar yo, pero no alguien a quien le guste, no sé, la bachata. ¿Eso? ajá, pues más o menos así, pero en este caso, cuando es un método de asignación, se refiere que alguien te lo está proveyendo a ti porque tiene ciertas características personales. Es decir, en este caso del disco que tú estás mencionando, pues realmente la disquera, o sea, Sony, sea la wea o quien sea, pues no está diciendo, pues como a Grecia le gustan los Red Hot Chili Peppers, le vamos a dar el disco más barato, ¿no? Y como por ejemplo a Víctor no le gustan, pues se lo vamos a dar más caro para que no lo compre, ¿no? O algo así. O sea, en realidad no sería tanto así. Este, el ejemplo que estaba, bueno, el de la leche liconza sí es el que vimos la clase pasada, el que estaba diciendo Víctor de los lugares reservados para personas con discapacidad o mujeres embarazadas, etcétera, ese podría ser un ejemplo, dado que, bueno, por ejemplo, si es un estacionamiento privado, está funcionando el sistema de mercado, ¿no? Tú pagas, entras, tienes derecho a un espacio, etcétera. Pero pudiera ser que hubiera lugares reservados que tengan una accesibilidad mejor a cierta plaza, a cierto centro comercial, etcétera, que fueran exclusivamente para mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad. Ese pudiera ser un método de asignación por el mercado y otro por características personales. Y otro también que creo que es mmm, muy claro, muy evidente, es en los antros, por ejemplo. No sé si ustedes han visto de repente en Facebook
en Instagram también a veces de vez en cuando, como que inauguran un antro o algún centro nocturno, etcétera, y ponen como que ciertas promociones, ¿no? Que sí son sexistas y lo que quieran, pero bueno, así es como se maneja en estos lugares de decir, las mujeres, por ejemplo, no pagan cover, ¿no? O ciertos tragos van a ser más baratos para ellas, ¿no? O, por ejemplo, cuando llegan, les dan como que cierta preferencia a que entren más mujeres que hombres, por ejemplo, ¿no? Y aquí están funcionando ambos mecanismos de asignación, uno por el sistema de mercado o el sistema de precios y otro por el de características personales. Acuérdense que tiene que ver, digamos, alguna especie de ente o agente que diga, ¿saben qué? Estas personas entran porque tienen estas características, ¿no? O estas personas no entran porque tienen estas o tales características, ¿no? Y siguiendo en el caso como del antro, porque me parece como que muy evidente, pues también, o sea, no solo en el caso de diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Sino también, por ejemplo, los cadeneros que hacen, aparte de alguna otra forma, la seguridad del lugar, se encargan de determinar quién entra y quién no entra. O sea, por ejemplo, pues, a lo mejor el dueño del lugar quiere que sea algún lugar, pues no sé, a lo mejor muy elitista, muy exclusivo, no sé, y va a decir, ¿sabe qué? Si van a entrar con jeans o con pantalón de mezclilla, no los dejes pasar. O si van a entrar con chanclas o sandalias, tampoco. O si, o si ves que, o sea, así a ojo de buen cubero, ves que no van a gastar mucho dinero, no los dejes pasar. Cosas de ese estilo, ¿no? O sea, que evidentemente pues son reprobables y están mal, etcétera, pero de todos modos no deja de ser un mecanismo de asignación, ¿vale? No sé si quedó claro este ejemplo, porque se los dije porque, bueno, en realidad puede haber mucha variedad de métodos de asignación. Puede haber uno, pueden ser dos, pueden ser tres, depende, ¿no? Pero siempre va a haber alguno presente y si hay dos, tres o los que sean, siempre va a haber uno que prepondere o que sea más evidente de ver que los otros, ¿no? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, maestro. Sí, Sí, profe. profe. Vale. Ok. Después vimos la curva de beneficio marginal. Se acordarán que vimos las curvas de beneficio marginal, aquí lo tengo anotado, era de las pizzas, eran de dos personas, ¿no? Era de Lisa y de, bueno, de otro muchacho, Lisa y Nick. Nick, ¿no? Lisa y Nick. Es que como hay otra traducción, ya no es Lisa, ahora es Elisa. Ahora me imagino que ya no es Nick, es Nicolás. Bueno, independientemente de eso, ambos tienen curvas de beneficio marginal. Acuérdense que la curva de beneficio marginal nos va a mostrar de alguna u otra forma la satisfacción que nos va a proporcionar a nosotros consumir una unidad adicional de un bien, ¿no? Evidentemente, se acordarán, y lo vimos desde las primeras clases, cada unidad adicional nos va a proporcionar, sí, mayor utilidad o mayor beneficio, pero nos los va a proporcionar en una cantidad cada vez menor, ¿vale? Acuérdense del ejemplo del agua, por ejemplo, si ustedes están muy sedientos y mueren por un vaso con agua, el primero se lo van a beber rapidísimo y estarían dispuestos a pagar muchísimo por él, ¿no? El segundo, pues sí, a lo mejor ya no tienen tanta sed, se la siguen teniendo, pues sí, está muy bueno el agua y lo que quieran, pero ya no lo van a valorar tanto como el primero, ¿no? Y así hasta, por ejemplo, el vaso número 10, pues ya están hasta acá, ya, de hecho, tomarse otro vaso con agua les podría provocar, hasta insatisfacción, ¿no? De que sientan con el estómago a reventar o de que les provoque náuseas o lo que sea, ¿no? Es como Entonces, los bueno, tragos, ¿no? ¿perdón? Es como los tragos, o sea, los primeros te ponen feliz y te vas poniendo cada vez como, bueno, o sea, los primeros tragos, no sé, tienes sed y quieres. Y ya, por ejemplo, los últimos ya te ponen súper ebrio y ya no quieres más. Claro. Y bueno, y en realidad, o sea, si se ponen a pensar, Jorge, es en casi todo, ¿no? Hay unas cosas que sí son más evidentes que otras, por ejemplo, esto que dices de las bebidas alcohólicas, sí, a lo mejor pues si están en una fiesta, etcétera, pues sí, las primeras cervezas pues van a ser, les van a proporcionar mucha utilidad, pero ya después, no sé, de la sexta, séptima, séptima y a lo mejor ya no tanto, ¿no? Y luego si van más allá, pues evidentemente van a tener una utilidad negativa, en el sentido de que si siguen tomando, pues se van a sentir, van a empezar a vomitar, se les va a empezar a doler la cabeza, van a regañar a sus papás, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso es
pues más evidente, ¿no? Pero hay otros casos donde no lo es tanto. Por ejemplo, en el caso del dinero. Piensen ustedes, ¿a qué persona se va a sentir más feliz? O sea, bueno, antes de eso, ¿les ha pasado que se encuentran, no sé, un billete de 50 o de 100 en alguna chamarra, en algún pantalón que no usan, que no han usado en algún tiempo, ¿no? O sea, es como cuando lo encuentras, es como, ah, wow, qué padre, no me lo esperaba. Pero en la realidad, o digamos que voy a ponerlo en un ejemplo, digamos, más personal, este efecto pudiera ser diferente dependiendo del tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, imagínense que una persona de escasos recursos que vive en la calle, por ejemplo, pues sí, no tiene casa, va de un lugar a otro, etcétera, realmente no tiene un trabajo fijo, busquen sus pertenencias y de pronto se encuentra un billete de 100 pesos. O sea, imagínense la utilidad de ese billete de 100 pesos, ¿no? Y por el otro lado, imagínense, pues no sé, a Carlos Slim o a Ricardo Salinas o a Jorge Balleres, etcétera, que de pronto, pues, van a su armario, sacan un saco que no han usado en muchísimo tiempo y de pronto se encuentran 100 pesos. Pues sí, le va a generar utilidad, pero no va a ser el mismo nivel de utilidad que le genera a la persona de bajos recursos. Y eso que es el mismo bien, ¿no? En este caso, los 100 pesos. Y no es la misma utilidad. En uno va a ser gigantesca y en el otro, pues, va a ser pues, y en el otro a lo mejor sí va a ser una gran diferencia, ¿no? Porque a lo mejor va a poder llegar a comer 3 veces al día, no sé, 2 días, o va a poder comprar algo que le apetecía desde hace mucho tiempo y no podía costearlo, etcétera, ¿no? En cambio, la otra persona que pues, es extremadamente rica, realmente, pues, podría vivir sin esos 100 pesos, no le aportan gran cosa, ¿no? A lo mejor podrá darle una propina al ballet parking, ¿no? Bueno, si es que él mismo se la da personalmente. No sé, o sea, sí más o menos queda claro que a pesar de que muchas veces sea el mismo tipo de bien, el mismo tipo de servicio que vamos recibiendo, no es la misma apreciación que le damos, ¿no? Depende de muchas cosas, tanto características personales, en el sentido de gustos y preferencias, también pues en algunos casos tiene que ver el nivel de ingreso, etcétera, ¿no? Otras veces el tipo de bien, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, va cambiando, pero siempre tengan en consideración que la utilidad marginal siempre va a ir aumentando de acuerdo al tipo de bien, al tipo de servicio, pero cada vez va aumentando menos, ¿no? Y va a llegar a un cierto punto, a un punto de inflexión donde ya cada unidad adicional nos va a provocar pues un perjuicio o algún mal, ¿no? El ejemplo que puso Jorge de los tragos, pues es como que de los más evidentes, ¿no? Y eso es lo que vimos. Y luego vimos que ambas curvas de beneficio marginal se podían sumar y obteníamos la curva que Parkin denomina como curva de beneficio marginal social, ¿no? Que es la que en realidad deberían tomar en cuenta ya sean las empresas, los productores, etcétera, ¿no? Para de alguna u otra forma ajustarse a lo que está demandando el mercado o a las características del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como lo último y calculamos el excedente, ya lo vimos la clase pasada y pues creo que eso sería hasta donde nos estamos, ¿no? Bueno, tenían, antes de continuar con el capítulo, ese mismo día, el jueves o el viernes, no me acuerdo, les mandé por correo una actualización del calendario. En realidad quedó como el capítulo 5 la clase pasada y el 8, pero también hubo una modificación en las tareas. Había una que entregar para hoy, no se la subí, entonces pues obviamente no hay ningún problema, se las voy a subir ahorita termine la clase para que le entreguen, no es muy difícil, para que le entreguen el lunes y la otra le entreguen, pues no sé si el miércoles o el jueves, ¿no? Para que lo tomen como ahí en consideración por si bueno, en el calendario del programa hay unas tareas y en el módulo hay otras para que estén con eso. Y también hubo una modificación en la fecha del examen. La fecha del examen está para el 18 de noviembre, o sea, todavía falta pues más o menos, pero pues se pasa rápido. Y para la clase del 16 de noviembre tenemos Kahoot, ¿no? Se acordarán que si ganan, pues les vamos a dar ahí unas décimas extra, ¿no? Eli, por favor. El examen va a ser como el primero.
Sí. Bueno, todavía, en realidad todavía no lo termino, pero la modalidad va a ser la misma, va a ser en Moodle. Todavía tengo que poner ahí unos detalles con la profesora de si va a ser todo de opción múltiple o si va a haber una parte donde ustedes tengan que graficar, por ejemplo, ¿no? O mostrar los cálculos. ¿Se acordarán de las elasticidades que nos muestren cómo hicieron el procedimiento y cómo llegaron al resultado? Por ejemplo, esta curva de beneficio marginal, la de utilidad, la de oferta, la demanda, más o menos, ¿no? Todavía estamos viendo si vamos a pedirles que lo hagan de esa forma, que lo hagan a mano, que le tomen foto y que lo manden, o si lo vamos a modificar para que todo sea de opción múltiple, ¿no? Evidentemente, pues va a ser vamos a tratar de que sea lo más fácil para ustedes, para que no se les complique tomarles fotos o que no se entienda la forma de presentarlo en el examen, etcétera, ¿no? Bueno, ya dice Eli que de opción múltiple, yo también prefiero de opción múltiple, que es más fácil calificar, pues ya Moodle se los da solito. Pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, cualquier cosa, les comento con anticipación para que lo tengan en consideración. Eso sí, creo que ya se los mencioné. Tomen en cuenta que este parcial, el segundo, eh, yo creo que es el más complicado, ¿no? Sobre todo el tema de elasticidades, de las curvas de beneficio marginal, de oferta, de demanda, etcétera, pues a pesar de que se ha visto y que han leído, pues a veces se les llega a complicar, ¿no? Entonces, pues todavía están a muy buen tiempo, repasen, vuelvan a leer, si encuentran algo donde tienen preguntas, pregúntenos, por favor, tomen en cuenta eso, ¿no? Es el segundo parcial, es el más complicado, a mi parecer, y en realidad, o sea, compañeros de ustedes de otras generaciones es donde salen más bajos, ¿no? O sea, no muchísimo más bajos, pero sí hay una diferencia respecto al primer parcial, ¿no? Entonces, pues tómenlo en cuenta. Este, y pues ya, pues, eso sería como para el segundo parcial, ¿no? Entonces, bueno, eh, para continuar con el capítulo 5 les preparé una presentación de PowerPoint, se las voy a proyectar ahorita, ¿no? Este, denme un minuto. Aquí está. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, sí, sabe. Perfecto. No, bueno, ahí tuve un error, ni siquiera me di cuenta. Capítulo 5 eficiencia de equidad, y el capítulo 8 que tienen que leer para hoy, que ni siquiera le puse el nombre, ¿no? Pero bueno, la corrijo y antes de subírselas a Moodle para que después la chequen, la revisen, etcétera, ¿no? O si tienen dudas, pregunten. Entonces, bueno, vamos a continuar con el capítulo 5 de eficiencia y equidad. Y nos quedamos la clase pasada en esta pregunta de si un mercado competitivo es eficiente. ¿Cuáles son las características de un mercado competitivo? Ya lo hemos visto en las clases pasadas, pero son muy sencillas, son unos puntos muy, muy claros, ¿no? Que independientemente del tipo de mercado, mientras este sea competitivo, va a tener estas características, ¿no? Una es la libre entrada y salida de los agentes. ¿A qué nos referimos con libre entrada y salida? A que no va a haber ningún agente externo que nos impida a nosotros entrar a dicho mercado, ¿no? Los únicos puntos que nos evitarían entrar a tal o cual mercado serían evidentemente el conocimiento en el sentido de que pues a lo mejor no podemos ver que ese mercado es una buena opción para entrar. Otra cosa que pudiera ser respecto a los agentes es que haya alguna empresa muy grande que nos impida entrar a este mercado o que, por ejemplo, la intervención del Estado nos impide entrar a este mercado, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, eh, en el caso de la economía mexicana, en el caso del mercado mercado eléctrico, pues en realidad no sería un mercado competitivo, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor habrá agentes que tienen la capacidad económica y los conocimientos suficientes para poder entrar a este mercado, pero como hay una regulación, como hay un impedimento legal a través del aparato del Estado, pues es imposible que ellos puedan entrar, ¿no? Entonces, como no se cumple esa característica, no es un mercado competitivo, ¿no? Otra característica del mercado competitivo, ya ustedes lo saben porque lo hemos visto cuando vimos las estructuras de mercado, es que no haya un agente preponderante
del lado de los oferentes y del lado de los compradores. Es decir, que no sea un monopolio, que no sea un oligopolio, un monopsonio, etcétera, ¿no? Es decir, que haya muchos compradores y muchos oferentes, ¿no? Otras características del mercado competitivo pudieran ser la información perfecta, producto homogéneo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ya hemos visto estas características, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿el mercado competitivo es eficiente, sí o no? Pues sí, básicamente, grosso modo, con el aparato o el bagaje teórico que hemos estado revisando, lo que nos dice la teoría económica neoclásica, acuérdense de esto, que en economía hay muchísimas corrientes de pensamiento y unas nos van a decir otras cosas, otras hipótesis, otras teorías, etcétera. Bajo el esquema que estamos estudiando nosotros, sí, un mercado competitivo es eficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, de un lado, los productores van a producir hasta, hasta llegar al equilibrio, ¿no? Y los consumidores van a consumir hasta la cantidad de equilibrio. Es decir, que, por ejemplo, si un productor en algún momento produce más, pues va a hacer los arreglos dentro de su forma de producción tal que para otro momento del tiempo ya no tenga ese nivel de producción, ¿no? Y el stock que tiene ahorita para a lo mejor para evitar la mayor cantidad de pérdidas va a reducir el precio, ¿no? Para que de alguna otra forma el mercado esté vacío y llegue a la cantidad de equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, esos son uno de los mecanismos que tiene el mercado de acuerdo con la teoría neoclásica del por qué un mercado competitivo es eficiente, ¿no? Acuérdense que los precios en el mercado son como una especie de semáforo o de indicador que nos dicen hay que producir más, hay que reducir la cantidad de producción, ya no hay que producir, hay que bajarle el precio, puedes subirlo, etcétera, ¿no? Es una especie de semáforo, una especie de indicador que nos dice de alguna otra forma cómo actuar, ¿no? Y eso es lo que caracteriza al mercado competitivo, ¿no? El mecanismo de precios que lo hace eficiente, ¿vale? Bueno, no obstante, en la realidad, pues esto no funciona siempre así, ¿no? Acuérdense que pues nosotros estamos viendo de una otra forma la teoría del productor, la teoría de la teoría del consumidor, pero pues estamos abstrayendo ciertas cosas de la realidad, ¿no? Estamos dando a lo mejor muchas veces por hecho ciertas cosas que realmente o en realidad no tienen por qué funcionar de esa forma, ¿no? Y eso es importante aclararlo siempre, que lo tengan ustedes presente. En la realidad, pues no siempre funciona de esta forma. En la realidad, a veces el mercado puede fallar, ¿no? Los mercados no necesariamente siempre van a lograr un resultado eficiente. Muchas veces este mecanismo que les comento de los precios no funciona y no funciona por muchas cosas. Puede ser por una regulación, puede ser por falta de información, por la estructura del mercado, etcétera, ¿no? Entonces realmente, pues no necesariamente siempre en la realidad el mercado va a hacerlo más eficiente, ¿vale? Eh, Siempre que un mercado genere un resultado ineficiente, va a provocar dos fenómenos. Bueno, alguno de estos dos fenómenos, mejor dicho. Va a haber un fenómeno de subproducción o uno de sobreproducción, ¿no? Evidentemente, subproducción es cuando los productores no llegan a producir la cantidad que demanda el mercado y por el contrario, pues es la sobreproducción. Los productores producen más allá de las necesidades del mercado o de los compradores, ¿vale? Entonces, bueno, el primer escenario que vamos a ver es el escenario de subproducción. Estas figuras les saqué screenshot del libro de Parkin, entonces para que lo vayan ahí leyendo y ya cuando tengan esta presentación, pues lo pueden ir como rastreando más fácil, ¿no? Bueno, en este escenario hay una cantidad producida de pizza, que son 5,000 por día, ¿no? A esta cantidad, bueno, los consumidores están dispuestos a pagar hasta $20 por una pizza, cuya producción solo cuesta 10, ¿no? Al producirlas exclusivamente 5,000 pizzas diarias, el excedente total por debajo de su nivel máximo posible. Es decir, que el productor pues no se está dando cuenta por falta de información, por falta de conocimiento, por la estructura del mercado, etcétera, que realmente el mercado está demandando más pizzas, ¿no? Y acuérdense que esto
esto va en contra del principio de racionalidad, se acordarán, ¿no? Que una persona va a tratar de maximizar su utilidad, que va a tratar de maximizar su beneficio. En este caso no lo está haciendo, ¿no? Y puede ser por muchos motivos que les digo, ¿no? Falta de información, falta de conocimiento, lo que sea, ¿no? Pero no está produciendo lo que el mercado le está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, todo eh, digamos, faltante que no está produciendo el productor, se llama pérdida irrecuperable, ¿vale? La pérdida irrecuperable, digamos que es aquella parte de la producción de bienes o de servicios que la sociedad o los posibles compradores no van a poder disfrutar, ¿vale? No van a poder disfrutar y también para de estas ganancias de las cuales el productor no va a poder eh, disfrutar, ¿no? Porque pues, no se dio cuenta, por lo que sea, que pudo haber producido más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un escenario. Ahorita vamos a ahondar más en por qué este tipo de subproducción y sobreproducción, ¿no? Pero más o menos para que tengan ahí como claridad. Y del otro lado tenemos el escenario de sobreproducción, ¿no? En este caso, bueno, hay una cantidad producida diaria de 15,000 pizzas, ahí lo ven. A esta cantidad, bueno, evidentemente los consumidores estarán dispuestos a pagar únicamente hasta 10. ¿Ya lo vieron? Precio, acuérdense, del eje vertical y de la cantidad del eje horizontal, es que es como un convencionalismo, ¿no? Entonces, bueno, están únicamente dispuestos a pagar hasta $10 por pizza. No obstante, la producción de cada pizza cuesta $20. Al producir la pizza 15,000, se desperdician recursos por un monto de $10. Esto, pues, evidentemente es una producción ineficiente porque es un mercado que no se está vaciando, hay pérdidas, hay merma, etcétera, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, quien lo va de alguna u otra forma a resentir es el productor, ¿no? Porque no se dio cuenta que el mercado no está demandando esa cantidad de pizza, está demandando muchísimo menos, ¿vale? Entonces, bueno, la producción ineficiente da una pérdida irrecuperable también, como vimos en el escenario de subproducción, y esto afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Pues porque pueden ser, ya son pizzas muy caras, ¿no? Entonces, son pizzas muy caras, a lo mejor pues mucha gente estaría dispuesta a comprarlas si estuvieran $5 o $6 más abajo, como pone ahí parking, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una pérdida irrecuperable para el productor, pues, porque no va a poder hacer uso de las posibles ganancias de esas pizzas, porque tiene que sopesar los costos de haberlas producido, y también porque hay una pérdida social, ¿no? De que hay personas o hay agentes que estarían dispuestos a comprar esta producción, pero evidentemente a un precio muchísimo más bajo, ¿no? No el que está colocando el productor o el oferente. Bueno, esos son como los dos escenarios, pero ¿por qué? Pero digamos que puede haber muchísimas fallas, ¿no? En realidad, hay más que estas, pero estas son las principales que menciona Parkin, ¿no? Estas siete fuentes, ¿no? La primera se debe a regulaciones sobre precios y cantidades. ¿Alguno de ustedes está rentando en la Ciudad de México? Bueno, sé que la mayoría son de la Ciudad de México, pero ¿alguno de ustedes renta? Es decir, la casa donde viven ustedes no es suya, está rentando. O alguno de sus familiares, o algún amigo, no sé. ¿Alguien está rentando? ¿No? Bueno, les pregunto porque últimamente han salido muchísimas noticias, muchísimos reportajes, etcétera, de que el valor de la renta en la Ciudad de México cada vez está más alto, ¿no? De por sí la Ciudad de México ya es la ciudad más cara, bueno, por lo menos es de las más caras para vivir dentro del país, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto, no? Pues evidentemente se debe esto a que hay una gran demanda por esas, hay a lo mejor
posiblemente más que quiera ir a la Ciudad de México y ocupar estos espacios. Pero imagínate que de algún momento algún político se le ocurre para ganar los votos de las personas que están rentando en México. Decir, ay, es que estos a los que tienen los se me olvidó el término, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que dan a rentar un espacio en un lugar, pues no sé, ponen una renta de cierto departamento en 20,000 pesos. Y dice este político, ¿saben qué? Esta cantidad me parece excesiva, me parece muy, muy alta. Vamos a poner una ley para evitar que estos agiotistas, que estos ladrones, que estos cerdos capitalistas, burgueses, lo que sea, ganen tanto dinero, ¿no? Y ahora el límite máximo de la renta de 5,000, depende de donde se encuentre, vaya a pasar con esa ley, con esa norma, con esa, o con esa intervención. ¿Qué va a pasar en el mercado? Las personas que tienen departamentos los van a seguir ofreciendo igual, va a haber mayor desarrollo inmobiliario. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Alguien se le ocurre? Si ponen un precio máximo a las rentas. ¿No? Pues una de las cosas es que las personas que tengan un departamento a lo mejor muy lujoso, pues ya no lo van a dar, ya no lo van a poner a renta, porque pues ya no es conveniente, ¿no? Por 5,000 pesos a lo mejor, pues ni siquiera van a cubrir la cuota de mantenimiento de ese departamento al mes, por ejemplo, ¿no? Otro caso que pudiera pasar es que se va evidentemente, a reducir la cantidad de departamentos disponibles. Otra cosa va a ser que los productores, en este caso las personas que tienen departamentos que los ponen a renta, pues van a tener de alguna otra forma el incentivo de no darle mantenimiento, ¿no? No van a darle mantenimiento, ¿por qué? Porque pues, ya hicieron entonces a lo mejor pues ya ni siquiera se cubre, ya no tienen tanto frío. Muchas veces las reparaciones pueden ser más caras de lo que realmente ellos están ganando, por ejemplo, ¿no? Mucho de esas cuestiones, ¿no? Entonces va a haber a lo mejor también va a haber gente que ya estaría dispuesta a pagar un poco más, pero aún así no encuentra un departamento, pues porque ya, que tiene, y aunque estén vacíos, no los pone a rentar, ¿no? Por ejemplo, sería ¿no? Otro caso del programa Brando, ¿lo han escuchado? ¿No? Bueno, el programa de Sembrando Vida es un programa del gobierno federal, del gobierno de México, para apoyar a pequeños agricultores de zonas, sobre todo del sureste, para que planten o cosechen árboles frutales, bayas, moras, etcétera, ¿no? Ellos les dan cierta información técnica, les dan apoyos económicos para que puedan proveerse de semillas, fertilizantes, algún sistema de riego que poder dar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esta como acompañamiento técnico y económico, hay un compromiso por parte del gobierno federal de comprar, si no toda, por lo menos la gran parte de la producción de estos agricultores, ¿no? A eso se les llama precios de garantía. Es decir, que por ejemplo, si el mercado de un momento para otro dice que el kilo de manzanas va a estar en 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente a lo mejor el campesino va a seguir teniendo un pequeño excedente, pero yo no tanto que cuando estaba, por ejemplo, en 30 pesos. Entonces ahí interviene el gobierno y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, véndeme a mí el kilo de manzana en 30 pesos o véndemelo en 40 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo de estos productores o de estos campesinos cuando hay precios de garantía? Pues evidentemente va a ser producir más.
No van a producir lo que les pide el mercado. Van a tender a producir más, más y más y más y más, porque saben que hay una gente detrás que por motivos políticos, ideológicos, o porque quiere que lo voten en las próximas elecciones, no importa, sabe que se lo van a comprar, ¿no? Entonces eso es su incentivo. No producir lo que le pide el mercado, sino producir más y más y más y más y más, porque sabe que el gobierno o el Estado se lo va a comprar. Evidentemente, este es un caso de sobreproducción, porque mucha pues de esta producción sí la comprará el gobierno, pero pues, se va a echar a perder, ¿no? No es un mercado eficiente, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Luego tenemos el caso de los impuestos y subsidios. En el caso de los impuestos, pues es un poquito más como claro cómo es que funcionan. Y es que, por ejemplo, pudiera haber industrias o ciertos sectores económicos donde los impuestos sean más altos que otros, por ejemplo, ¿no? Eh, a ustedes ya les tocó un poquito más, bueno, les tocó más chicos, pero hace unos años hubo una discusión de cómo evitar la obesidad infantil, ¿no? Y uno de los puntos o una de las soluciones que se propuso de alguna otra forma era reducir el tamaño de las porciones de la bolsa de papas. Por ejemplo, si antes era una bolsa de 60 gramos, ahora tendría que ser una de 30, porque pues la Secretaría de Salud o sus consejeros, digamos, tenían la idea de que pues los niños son tontos y se iban a comer toda la bolsa de papas. Entonces, como ahora va a tener menos papas, pues nada más van a pedir una, ¿no? Pero bueno, o sea, muchas veces tendemos a pensar de esa forma así tan básica, tan obvia, pero pues ¿qué hacen los niños o qué hacen los papás de los niños? Pues, en vez de comprarle una bolsa de papas, les compran dos, ¿no? O les compran tres, o sea, realmente no funciona así. Dijeron, bueno, hombre, esto no funcionó, vamos a ver otra solución. Y otra de las soluciones que pensaron era colocar un impuesto. Es decir, si una bolsa de papas normalmente costaba, pues no sé, 10 pesos, ahora vamos a colocarle un impuesto, de tal suerte que ahora la bolsa de papas valga 14 pesos. Y de eso va a ser que pues, los niños no tienen dinero, pero sí los papás estén como que, híjole, pues ya como que 10 pesos estaba bien, pero ya 14 con una bolsa de papas, como que no. ¿No? Entonces ya, por más que haga berrinche, por más que berre, por más que patale, yo no le voy a comprar la bolsa de papas. Y esto de alguna otra forma va a reducir la tasa de incidencia de la obesidad infantil. ¿Qué pasó? Pues que realmente no funcionó. Se convirtió en un impuesto para tratar de cambiar la conducta de la gente a un impuesto recaudatorio. Es decir, que acuérdense del concepto de elasticidad. ¿Cómo serían las papas en este ejemplo? O sea, aumentaron un impuesto y realmente la cantidad demandada de papas no varió. ¿Cómo es este tipo de bien? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es su elasticidad? Pues muy inelástico, ¿no? Muy inelástico, porque por más que cambie o por más que varíe el precio, pues realmente la cantidad demandada no va a cambiar mucho, ¿no? Y así, por ejemplo, ahora el caso de los subsidios que podrían también presentar fallas de mercado es lo que les decía respecto a este programa de Sembrando Vida que funciona como una especie de subsidio, pues que ya explicamos, ¿no? Otra fuente de las fallas de mercado son las externalidades. Este seguramente es un concepto que si nunca han escuchado. Las externalidades básicamente deben entenderlas ustedes como aquellos costos que impone un agente cuando produce sobre otro. Esa es una externalidad, ¿no? Y una externalidad puede ser positiva o puede ser negativa. Una externalidad positiva, por ejemplo, es el caso de dos industrias, ¿no? Una industria, bueno, donde producen miel y donde tienen una gran cantidad de abejas, y otro productor u otra gente tiene pues no sé, un negocio de producción de flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno produce, pues evidentemente va a tener, las abejas van a estar paseando ahí por la parcela, por el terreno que tenga, etcétera, ¿no? Pero pues estas abejas van a buscar fuentes de dónde obtener polen, ¿no? Entonces van a polinizar seguramente las flores o los árboles frutales o
las diferentes variedades de plantas que tenga esta persona que se dedica a la venta de flores, ¿no? Y como ustedes sabrán, lo habrán visto, pues esto va a mejorar la calidad del fruto, la calidad de la flor, va a hacer que va a tener un mejor color, va a ser más, más fuerte, a lo mejor la capacidad de reproducción de esta planta va a aumentar en un 200%, etcétera, ¿no? Y esto pues realmente es un beneficio que este productor de flores, este productor de plantas no buscó. Fue un costo en este sentido, un beneficio que le impuso otro productor, ¿vale? Y esta es una externalidad positiva, ¿vale? No obstante, en el mundo real, generalmente las externalidades son de tipo negativo, es decir, que la producción de cierto agente o de cierto productor va a perjudicar la posición o la estructura de otro productor, ¿no? Y en este caso de las externalidades, el ejemplo más pues común, más habitual, es el de una empresa textil y un pescador o un conjunto de pescadores, ¿no? Por ejemplo, cuando la industria textil o cárnica o lo que sea, una industria muy contaminante, produce, pues va a tratar de desechar esos contaminantes, ¿no? Generalmente, en este ejemplo, lo ponen hacia un río, ¿no? Hacia un río o hacia un lago, ¿no? Producen y todo lo que los desechos o la contaminación derivada de ese proceso de producción, pues lo va a desechar este lago. No obstante, en este lago o en este río hay otros productores de otras industrias, pero siguen siendo productores, en este caso los pescadores, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los pescadores cuando lleguen al lago y se encuentren en este nivel de contaminación tan grande derivado de la producción de otra industria? Pues se van a encontrar que con los niveles de contaminación tan altos, pues a lo mejor la calidad del pescado ya no es tan grande, la tasa de reproducción de los peces ya es más baja, a lo mejor la contaminación hace que el sabor del pescado cambie, etcétera, ¿no? Hay ciertas características o hay ciertos puntos que pueden cambiar dado el nivel de contaminación en este cuerpo de agua, ¿no? Entonces, si se fijan, ese es un costo que le está poniendo un productor a otro. Ahora el pescador va a tener que hacer frente a eso. Pues a lo mejor le van a comprar menos porque el pescado ya no es de la misma calidad, ya no es tan rico como antes, ya no es tan grande como antes, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Bueno, y para solucionar las externalidades, que es una falla de mercado, realmente a través de la intervención del Estado. Este caso pudiera ser que uno medie y diga, ¿saben qué? Arréglense en los tribunales y la empresa le va a tener que pagar una remuneración a esos pescadores, ¿no? Una remuneración igual a la pérdida que sufrieron por los niveles de contaminaciones en el cuerpo de agua. O ¿saben qué? Va a decir, vamos a ponerle un impuesto al 15% o del 20% por cada unidad producida dentro de la fábrica para que podamos darle los recursos suficientes a cierta sismo estatal para que limpie este cuerpo de agua, ¿no? Lo que sea, ¿no? Grosso modo, así es como funcionan las externalidades. Este tema de las externalidades, si bien lo van a ver ustedes hasta la materia de economía pública, es importante que ya tengan presente de lo que es, ¿no? Realmente no es un concepto pues, complicado, pero es importante y además es interesante que lo tengan ya presente para que vayan ustedes pensando como en dónde se van presentando los distintos casos de externalidades en la vida real, ¿no? Otro ejemplo es el de los bienes públicos recurridos. Esta es una fuente de falla de mercado. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es un... es la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía. Y lo que ella plantea es que cuando hay una propiedad comunal o hay una propiedad, los derechos de propiedad bien definidos en el sentido de quién pertenece esto, de quién pertenece lo otro, las personas no van a tener los incentivos suficientes en cuidar esa tierra.
¿no? Y lo que pone ella en su artículo es el ejemplo de unos pastores de ovejas, por ejemplo. Imagínense ustedes una parcela donde hay gran cantidad de pasto, gran cantidad de espacio para la recreación de las ovejas, etcétera, ¿no? Entonces, alrededor de esta parcela hay muchos productores de ovejas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo de ellos? Pues ir a pastorear ahí, porque no les cuesta, ¿no? Digamos que es como un regalo de la naturaleza que está ahí y se acabó. Pero ¿cuál va a ser otro de los incentivos que van a tener estos productores? Pues, terreno. Les suena raro que tener incentivos a cuidarlo, ¿no? Si entre más cuidado esté, pues sus abejas van a estar mejor alimentadas y van a producir carne, que no puesto bueno, con esta expresión, pero es lo que, grosso modo, lo que quiere decir. Como somos egoístas, pues no vemos de alguna otra forma el beneficio social. Estamos pensando en el beneficio personal o en el beneficio privado. En este sentido, pues los productores, por ejemplo, imagínense el productor A se da cuenta de este problema, decir, ¿saben qué? Ya no podemos ir a pastorear tanto a este terreno, pues porque a lo mejor ya no ha llovido, y ya no están germinando tantas semillas de pasto, tenemos que dejarlo crecer tantito para que sigamos pastoreando después, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, él deja de ir a pastorear una temporada. Pero ¿qué va a hacer el agente B o el agente C? A lo mejor no se han dado cuenta de esto, ¿no? Y van a seguir pastoreando. Entonces, va a haber, no tienen los incentivos suficientes para cuidar esta tierra. Entonces, va a llegar un momento que sea totalmente estéril, porque se ha pastoreado, no ha dejado que las semillas germinen, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere con bienes públicos. Y eso es una falla de mercado, ¿no? En el sentido de que no hay contratos de propiedad y como no hay contratos de propiedad, no están los incentivos adecuados para hacer que el mercado en esta industria o en este sector funcione de buena forma, ¿no? Otra cosa es el de los monopolios, eso también es más o menos claro, en el sentido de que cuando hay un monopolio es complicadísimo que otra industria, que otro empresario o que otra gente entre a ese mercado, ¿no? Dada su estructura de mercado, es muy complicado. A lo mejor sí tiene la información suficiente, tienen los conocimientos necesarios, etcétera, pero a lo mejor no tienen la capacidad económica suficiente. O a lo mejor el director o el dueño del monopolio, etcétera, tiene relaciones políticas muy poderosas que le impiden que otro agente entre a esta industria, ¿no? Puede ser por muchas maneras, ¿no? Y esa es otra fuente de falla de mercado. Y la otra, pues que es también muy evidente, es el de los altos costos de transacción. Y este se refiere a que, por ejemplo, cuando no, el beneficio esperado, cuando la utilidad esperada no es lo suficientemente grande, no, los empresarios o los agentes productores no van a estar tan incentivados a entrar, ¿no? Y en este caso, algo que les pudiera parecer muy, para explicar este ejemplo muy claro, es el caso de las carreteras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué será más viable o qué tendrá mayor rentabilidad? ¿Construir una autopista que vaya de la Ciudad de México a Monterrey o construir una carretera que vaya desde de Palenque hasta a Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo? ¿No? O sea, evidentemente los costos van a ser diferentes, pero las tasas de beneficio van a ser muy diferentes también, ¿no? Entonces no van a estar tan incentivados o motivados agentes en entrar en la autoindustria. Entonces, de alguna otra forma, pues dejarían a estas comunidades apartadas, ¿no? Y esa es una falla de mercado porque son altos costos de transacción, porque es un terreno muy montañoso, no hay la cantidad suficiente de ingenieros, entonces hay que traerlos de otro lado, etcétera, ¿no? Por N razones. Y por eso esta, digamos, falla de mercado, por eso la va a solucionar el Estado, ¿no? Y por eso, pues, el Estado es el que construye la mayor parte de las carreteras o de las autopistas, ¿no? Por esta cuestión de altos costos de transacción, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, creo que nos fuimos mucho sobre las fuentes de las fallas de mercado, pero es importante, ¿no? Son importantes que las tengan ahí presentes y claras, ¿vale?
Pues bueno, no sé si queda alguna duda o alguna pregunta respecto a esto. ¿Todo claro? No, ok, Sí, gracias. profe, todo bien. Bueno, eso grosso modo es el capítulo 5. Si hubiera alguna duda después, de todos modos, pues ahí me pueden preguntar por correo a la próxima clase o por mí, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 8 que se llama Eficiencia y Equidad. No, no se llama así. Bueno, voy a modificar ya para que esté correcto, ¿no? Y en este capítulo, en el capítulo 8, vamos a ver 4 puntos: las elecciones de consumo, la maximización de la utilidad, los pronósticos de la teoría de la utilidad marginal y algunas formas adicionales de explicar las elecciones del consumidor. Respecto a la primera, ¿no? Las elecciones del consumidor. Dice Parkin, bueno, que nosotros hacemos diferentes selecciones, ¿no? Como compradores de bienes y servicios respecto a todo lo que consumimos, ¿no? O sea, y se ven influenciados por muchos puntos, muchas razones, muchas motivaciones, etcétera, ¿no? No obstante, estas motivaciones, estas razones, etcétera, se pueden englobar en dos categorías, ¿no? La primera es las elecciones de consumo y la segunda son las preferencias. Las posibilidades de consumo, pues es muy claro, son todas las posibilidades de consumo que tiene un individuo respecto a su capacidad económica. Y aquí acuérdense ustedes del concepto de demanda. Para que exista la demanda o que exista, sí, la demanda por parte de un agente, tiene que haber dos características o dos puntos. Uno, el deseo o el gusto por adquirir algo, ¿no? Y el segundo, pues la capacidad evidentemente económica, ¿no? No basta solo con desearlo, quererlo. O sea, mucha gente podrá querer una casa, no sé, en Playa del Carmen, ¿no? O sea, si les pregunto a ustedes, pues todos me van a decir que quieren una casa en Playa del Carmen, pero si les pregunto quién tiene la capacidad de comprar una casa en Playa del Carmen, pues a lo mejor, pues muy poquitos, ¿no? O a lo mejor todo el mundo tiene la capacidad de comprar, bueno, todos tienen ustedes la capacidad de comprar un chicle de $1, pero pues a lo mejor no les gusta porque está duro, porque está feo, porque está lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí tienen la capacidad económica, pero no tienen el deseo. Acuérdense de esas dos características siempre. Bueno, estas son las posibilidades de consumo, y respecto a este punto vamos a introducir un nuevo concepto que de alguna otra forma ya hemos estado revisando, pero no a detalle, que es la línea de restricción presupuestaria o de restricción presupuestal. La línea de restricción presupuestal lo que nos indica son las diferentes combinaciones de bienes que podemos nosotros consumir con nuestro ingreso, ¿vale? Básicamente es eso, las diferentes combinaciones de bienes y de servicios que nosotros podemos adquirir dado nuestro ingreso o dada una cantidad de ingreso dada, ¿vale? En este caso, bueno, tenemos la línea de restricción presupuestaria de Lisa o de Elisa, depende de la versión, ¿no? En este caso, pues nos indica que tiene un ingreso de 40 unidades monetarias. Y en este caso, pues tiene dos tipos de bienes. Un lado son las gaseosas y por el otro lado son las películas, ¿vale? Entonces, bueno, en esta gráfica nos muestra todas las combinaciones de bienes que puede comprar, que puede adquirir con esos $40, ¿vale? Como ven, está el punto A, el punto B, el punto C, el D, E. Pero lo importante de estos puntos es que siempre del lado izquierdo van a ser cantidades de alguna otra forma asequibles. No obstante, las diferentes combinaciones que estén sobre la línea de restricción presupuestaria van a ser posibilidades de eh, que eficientes, están usando la totalidad de los recursos, y la utilidad que están obteniendo es la más alta, ¿vale? Porque si bien es cierto que pueden obtener consiendo dos películas y 4 rojos o 4, bueno, eso es una combinación total factible,
No obstante, como no está sobre la línea de restricción presupuestaria, no es una posibilidad de consumo eficiente. ¿Por qué? Porque hay todavía recursos de alguna otra forma ociosos que están ahí detrás que pudieran ser usados para seguir consumiendo ya sea películas o refrescos y que le proporcionen a Lisa o Elisa una, pues sí, una mayor utilidad, un mayor beneficio, un mayor bienestar, ¿no? Entonces sí queda claro este ejemplo. ¿Sí? Bueno, gracias, Miguel Ángel. Bueno, y el segundo punto que habíamos visto, que es importante, que engloba de alguna otra forma lo que ya hemos visto, son las preferencias, ¿no? Evidentemente, el ingreso no es suficiente para adquirir algo, ya lo habíamos mencionado. Tiene que existir ese deseo, esa satisfacción, lo que sea, ¿no? Y eso ya más bien tiene que ver con motivaciones personales, cuestiones sociales, religiosas, ideológicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de las preferencias, aparece el concepto de utilidad, ¿no? Que ya hemos venido trabajando de clases pasadas. No obstante, vamos ahora a hacer una distinción importante. Vamos a distinguir entre dos conceptos, que es la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total, entiéndanlo ustedes o véanlo así como que la suma de todas las utilidades marginales que tiene o va a disfrutar una persona, ¿no? Por ejemplo, si yo me como, no sé, una hamburguesa ahorita, ¿no? Esa hamburguesa me va a proporcionar mucha utilidad. Me como otra porque tengo mucha hambre y me como otra, sí, me va a seguir proporcionando utilidad, pero ya no tanta como la primera, ¿no? Y así, ¿no? Como ya hemos visto. La utilidad total, y esto ya lo dije al principio de la clase, siempre va a aumentar o casi siempre va a aumentar, ¿no? Depende del tipo de bien, el tipo de servicio de lo que estamos hablando, pero por lo general va a aumentar. No obstante, la utilidad marginal cada vez va a ser más pequeña, ¿no? Depende también del tipo de bien, el tipo de servicio del cual estemos hablando, pero siempre va a ser más pequeña que la unidad que le precede, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos una tabla de utilidad de ELISA derivado de su consumo de películas y de refrescos, ¿no? Por ejemplo, pues del lado izquierdo está el cuadro de las películas. Por ejemplo, cuando no consume ninguna película, pues evidentemente su utilidad total va a ser cero, ¿no? Y como pues no ha consumido ninguna unidad, pues su utilidad marginal es cero también, ¿no? Luego, cuando consume una película por mes, su utilidad es 50. Va a ser la utilidad marginal de esa película. Pues 50, ¿no? Porque como no hay películas previas, pues esa primera unidad le va a proporcionar 50 de utilidad marginal. Acuérdense, y ya lo había mencionado la profesora, no hay como que una variable para medir la utilidad, ¿no? No son como 50 unidades de felicidad o 50 unidades de satisfacción, lo que sea, ¿no? Es simplemente un número para que de alguna otra forma quede claro este concepto, ¿vale? Entonces, bueno, consume una unidad, le proporciona la utilidad total 50, y como es la primera unidad que consumió, pues la utilidad es 50, ¿no? Ahora, cuando consume dos cantidades de películas o dos películas por mes, su utilidad total va a ser de 90. ¿Cuál va a ser la utilidad marginal de esa segunda película? Alguien que me diga. 40. ¿Cuál va a ser? 40. ¿Ok? Entonces, ¿ya se dan cuenta cómo va funcionando lo de la utilidad total? Que es la suma de las utilidades marginales, ¿no? Y así nos vamos. Evidentemente se dan cuenta ya en la tabla, siempre va a estar aumentando la utilidad total. No obstante, la utilidad marginal va disminuyendo. Les digo, les repito, esto va a depender del tipo del bien o del tipo de servicio del que estemos hablando, pero por lo general, pues siempre va a estar disminuyendo, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos la misma lógica, pero con el caso de los refrescos, ¿no? En este caso, pues son cajas
de refresco por mes. Al principio, como no consume nada, pues no hay utilidad total, y como no ha consumido nada, pues tampoco hay utilidad marginal. Cuando consume el primer refresco, pues según el ejemplo, les da una utilidad total de 75. Evidentemente, el cambio de consumir 0 a consumir 1, pues va a haber una utilidad marginal de 75, ¿vale? Cuando ahora pasa a 2 refrescos, va a haber una utilidad total de 123. Ahora la utilidad marginal que le proporcionó ya no el primer refresco, sino el segundo refresco, fue de 48. Es decir, una utilidad marginal menor. Acuérdense que estábamos en 35, ahora disminuyó a 48. Sí, le sigue proporcionando bienestar, le sigue produciendo satisfacción, lo que sea, pero ya no en la misma proporción, ¿vale? Entonces, dense cuenta que siempre la utilidad marginal va a estar incrementándose. No obstante, la utilidad marginal va a estar disminuyendo, ¿no? En este caso no aparece como tal, pero es muy posible que luego encuentren cuadros donde exista una utilidad marginal negativa. Y en este es bueno recordar el ejemplo que dijo Jorge al principio de la clase. Pongan ustedes que en vez de bebidas alcohólicas. Sí, la utilidad marginal, unidad con unidad, va a ir, bueno, sí, la utilidad marginal va a estar disminuyendo, pero va a llegar un negativa. Y cuando es negativa, evidentemente la utilidad total va a disminuir, ¿no? Ahorita lo vamos a ver gráficamente un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro esto? Sí, profe. Bueno, gracias. Aquí, bueno, y creo que gráficamente muchas veces es más claro el mensaje, queda más presente. Y aquí pueden ver las gráficas, la de utilidad total y la de utilidad marginal. La de utilidad total es la figura del lado izquierdo. Como pueden observar ustedes, la línea azul es la gráfica de utilidad total. Unidad con unidad, en este caso son las cajas de refresco de Elisa, están proporcionando una utilidad total cada vez mayor, ¿no? Es una utilidad total creciente. No obstante, como habíamos dicho, la utilidad marginal que le proporciona cada unidad de refresco adicional cada vez va a ser menor. Y eso lo pueden ver ustedes ahí en esos pues, cuadros o en esos rectángulos que tienen en esta gráfica de la utilidad total, ¿no? Si bien cada unidad adicional le va a proporcionar mayor satisfacción, lo que ustedes gusten, esta va a ser en menor proporción, ¿no? Y también lo pueden ver en la gráfica del lado derecho, que es la gráfica de la utilidad marginal. Ahí, cada unidad adicional, evidentemente, va a estar proporcionándole, sí, un beneficio total mayor, pero en una proporción cada vez más baja respecto a la unidad que le precede, ¿vale? Entonces, bueno, estas dos gráficas ténganlas muy presentes, muy claras, porque, bueno, creo que les ayuda de alguna u otra forma a entender más, con mayor detenimiento, con mayor detalle estos conceptos. Bueno, otro punto importante que menciona Parkin en este capítulo es el de la maximización de la utilidad. Este punto o este tema de la maximización de la utilidad también lo hemos visto desde las lecturas se acordarán de Hellbrenner un poco, ¿no? Donde dicen que los consumidores pues, desean obtener la mayor cantidad posible de los recursos o de bienes o de servicios a través de lo que ellos pueden de alguna otra forma consumir, ¿no? A través de sus recursos económicos, a través de distintas limitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es factible pensar que los agentes económicos o los agentes económicos vamos a actuar con la elección que maximice nuestra utilidad. Es decir, que vamos a utilizar nuestros recursos económicos limitados en la mejor forma para que esta mejor forma nos proporcione una satisfacción más alta, ¿no? Bueno, continuando con lo que dice Parkin, que bueno, para descubrir cuál es esa elección, combinamos las restricciones impuestas por el presupuesto y las preferencias del consumidor y determinamos el punto de la línea de restricción presupuestal o presupuestaria
que le permite obtener la máxima utilidad posible, ¿no? Porque si bien es cierto que les dije que, acuérdense de la línea presupuestaria, todo eso va a ser eficiente, cualquier punto sobre la línea va a ser eficiente, va a haber puntos, va a ser eficientes porque estamos utilizando todos nuestros recursos, pero va a existir un punto donde podamos consumir más de ambos bienes, ¿vale? Y eso es lo que podemos ver en esta gráfica, ¿no? Todos en esta gráfica, en este cuadro de la utilidad de Lisa respecto a las películas y a los refrescos, ¿no? Todos los puntos, desde el A hasta el F, son puntos eficientes puesto que están en la línea de restricción presupuestaria. No obstante, va a haber un escenario donde va a poder consumir más de los dos bienes. Y como va a poder consumir más de los dos bienes, la cantidad de utilidad que les va a reportar va a ser más alta, ¿no? En este caso, pues va a ser el escenario C, ¿no? Donde va a consumir 2 películas que le proporcionan una utilidad total de 90 y va a poder consumir 6 refrescos, lo que la va a producir una utilidad total de 225. Eso va a ser una utilidad, digamos, generada o sumada de ambos bienes de 315, ¿no? Que si se dan cuenta es el escenario donde la utilidad se maximiza, ¿no? O sea, vuelvo y repito, todos estos escenarios son eficientes porque es donde se usa todo el dinero disponible y son distintas combinaciones de bienes y de servicios que puede consumir, pero donde va a consumir más y como consume más le va a reportar una utilidad mayor es el escenario C. ¿Sí queda más o menos claro la idea? De que todos los puntos son eficientes, no obstante va a haber uno donde la utilidad sea más alta. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces avanzando, de todos modos eso queda en la presentación y lo pueden volver a revisar. No es un concepto muy complicado de entender, pero es importante que quede claro, ¿vale? Otro de los puntos que habla Parkin es la elección del margen. Él dice que, bueno, cuando vamos de algo obvio, ¿no? O sea, cuando tienen, no sé, antojo en la tarde de ver una película, pues a lo mejor van al Oxxo, a la tienda por unas palomitas o unos chocolates o lo que sea. Pero ustedes no están pensando, ay, ya no voy a comprarme los stickers porque cada sticker me va a proporcionar una utilidad marginal cada vez menor y no sé qué, ¿no? O, ay, híjole, como que no es tan racional comprarme esta bolsa de papas porque no tiene tantas como la otra. O sea, nosotros no vamos a ir por el tipo de con necesario de pensamiento, ¿no? Lo que sí hacemos de alguna otra forma es como asignar nuestro presupuesto en lo que nosotros consideramos mejor, ¿no? Y aquí hay una clave, ¿no? Es lo que nosotros consideramos mejor, no necesariamente que ser lo más racional o lo más eficiente, ¿no? Es lo que nosotros pensábamos, pero a lo mejor en la realidad no necesariamente así. Por ejemplo, pregúntenle a una persona que padece de alcoholismo o es drogadicta, etcétera, pues a lo mejor la mayor cantidad de su ingreso lo va a destinar a este tipo de vicios, ¿no? Y eso lo va a hacer porque él considera que es lo más, lo que maximiza su utilidad o lo que maximiza su beneficio, aunque en términos objetivos se esté haciendo daño, ¿no? Pero es lo que él considera mejor, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros es lo que hacemos. Vamos y destinamos nuestro ingreso de alguna u otra forma haciendo distintas combinaciones en lo que nosotros creemos mejor. Es como, por ejemplo, pues no sé quién es el que se cargue del dinero en sus casas, ¿no? Generalmente son las madres de familia las que se cargan de esto, ¿no? Entonces, pues, ellas van a decidir cuánto se compra de fruta, cuánto se compra de verdura, en dónde comprar esto, dónde comprar el otro, etcétera, ¿no? Y ustedes, pues es un ejemplo que lo pueden ver, ¿no? Su mamá a lo mejor no va a comprar todo el súper en Walmart, a lo mejor compra una parte en el Sam's, o a lo mejor compra otra parte en Aurrera, o a lo mejor compra otra parte en el Tianguis de la esquina, o a lo mejor compra otro en la tiendita, o otro lo compra en
algún mercado sobre ruedas o lo que sea, ¿no? Va haciendo distintos presupuestos respecto a la mejor proporción de bienes que puede conseguir con ese ingreso, ¿no? Porque a lo mejor si hiciera toda la expensa en, no sé, en City Market, por ejemplo, pues a lo mejor no le alcanzaría para mucho. Pero si va al mercado sobre ruedas, a lo mejor le alcanzaría para más, pero a lo mejor la calidad de los productos no es la más alta, ¿no? Entonces tiene que ir haciendo como que distintas asignaciones respecto al presupuesto del que tiene, ¿vale? Y de alguna otra forma el resultado o al punto al que llega es el que ella, en este caso la ama de casa, el que considera pues la mejor opción, ¿no? Porque si no fuera la mejor opción, pues no lo haría otra, ¿vale? Bueno, continuando, dice que si en el proceso consideramos que resultaremos beneficiados por gastar un poco más de dinero en una unidad adicional de un artículo, aunque sacrifiquemos algunas unidades de otro artículo, posiblemente hagamos ese cambio, ¿no? Es decir que, por ejemplo, muchas veces tenemos como que cierto presupuesto o cierto presupuesto asignado, etcétera, tenemos un plan de compra, etcétera, pues muchas veces vamos al mercado y encontramos pues ofertas, encontramos otro tipo de bienes y todo tipo de servicios que a lo mejor no teníamos en consideración. Como los recursos son limitados, en este caso el ingreso, pues tenemos que modificar la estructura de los bienes y de servicios que compramos para poder adquirir ese bien o servicio que encontramos apenas y que no habíamos tomado en consideración, evidentemente, en digamos, en nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una modificación y seguramente estaríamos dispuestos a reducir el consumo de otra unidad de bien o servicio por una de que no habíamos tomado en cuenta, ¿no? Bueno, aquí habla del tema de la utilidad marginal por unidad monetaria gastada. Dice que es la utilidad marginal que genera un bien como resultado de gastar una unidad monetaria más en él. Esto, pues evidentemente, como hablamos de la utilidad marginal, por ejemplo, no sé, siguiendo el ejemplo de los refrescos de Elisa, ¿no? La utilidad marginal por unidad monetaria gastada cada vez va a ser menor, ¿no? Porque no le está proporcionando ya tanto beneficio, tanta satisfacción como la unidad de refresco anterior, ¿no? Sigue gastando lo mismo, cada unidad adicional va a costar lo mismo, pero como ya no le proporciona el mismo beneficio ni la misma satisfacción, la utilidad marginal por unidad monetaria gastada va a ser cada vez menor, ¿no? Bueno, no sé si quedó claro. Hay algunos ejercicios ahí en Parking. No vale mucho la pena que que les pongan como atención. No se los vamos a preguntar en el examen. Y hasta yo, donde yo tengo entendido, pues realmente ningún profesor lo va a ver. Realmente, pues solo es como que lo hace para que quede más claro el concepto, pero en realidad no vale mucho la pena que profundicemos en ello o que lo estudien, ¿no? Pero pues si tienen la curiosidad o el tiempo, pues adelante, ¿no? Nunca está de más estudiar. Bueno, otro de los puntos de los que habla Parkin son los pronósticos de la teoría de la utilidad marginal, ¿no? Dice que la teoría de la utilidad marginal de alguna u otra forma predice la ley de la demanda, puesto que como los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto es el precio de un bien, menor es la cantidad demandada del bien, ¿no? Es lo que ya habíamos mencionado. Dice que si la teoría de la utilidad marginal pronostica también que manteniendo todo lo demás constante, existe un aumento en el ingreso del consumidor, hay un incremento de la demanda de un bien si es de tipo normal, ¿no? También menciona que el valor total es la utilidad total o excedente del consumidor, pero que el precio está relacionado con la utilidad marginal, ¿vale? Bueno, avanzando también en este capítulo que de alguna otra forma, no sé por qué metió esta sección en este capítulo, creo que, bueno, a lo mejor hubiera sido interesante meterlo en otro capítulo anterior o posterior, pero eso es más personal, donde habla de las nuevas formas de explicar las elecciones del consumidor, ¿no? Y aquí hace como que un poco de balance histórico, de referencias históricas en el sentido de
la relación que tiene la economía con otras ciencias, ¿no? Sobre todo las ciencias sociales. Como se acordarán en la lectura de Ross, que la profesora que leían al principio, la economía se relaciona con muchas otras ciencias, ¿no? Las matemáticas, la historia, el derecho, bueno, el derecho hay quien dice que es ciencia, que no, la psicología, la sociología, la filosofía, etcétera, ¿no? En el caso de la psicología es algo muy interesante porque realmente no es una ciencia que haya tenido mucha relación con la economía. No obstante, esto es algo peculiar, puesto que tanto la economía como la psicología buscan de alguna otra forma develar el por qué los seres humanos nos comportamos de tal o cual forma, ¿no? Evidentemente, estas dos disciplinas han establecido mecanismos diferentes para estudiar esto, pero pues, grosso modo, su objeto de estudio pues es muy parecido. No, dice que, bueno, en los últimos 150 años no ha habido como un esfuerzo en tratar de conjeturar estas dos ciencias, pero que en la actualidad sí ha habido cierto avance, ciertos hipótesis, ciertas teorías, ciertos avances en este sentido, ¿no? De tratar de introducir o tratar de relacionar más la psicología con la economía, ¿no? Y en este sentido han nacido o han surgido dos ramas de la economía que son muy interesantes, ¿no? Una es la economía del comportamiento y otra es la neuroeconomía, ¿no? La primera, la economía del comportamiento, pues son, digamos, el estudio dentro de la economía, evidentemente con técnicas derivadas de la psicología, de estudiar las formas en que los límites que tenemos en nuestro cerebro influyen en la capacidad de calcular e implementar decisiones racionales en el comportamiento humano, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, piensen ustedes en una persona, en un ludópata, en una persona que se adicta a los casinos, a los juegos de apuestas, etcétera. Nosotros sabemos que racionalmente eso está mal, porque no va a tener ningún beneficio. No va a perder todo el dinero, porque la probabilidad de que gane en este tipo de juegos es muy pequeña. ¿No? Sería mejor que lo invirtiera, que, bueno, incluso, o sea, que lo gastara en otro tipo de diversión, que lo invirtiera, que le pagara mejor educación a sus hijos o lo que sea, ¿no? Sabemos que eso es una decisión más racional, pero nosotros no sabemos el proceso mental o la estructura cerebral que le ha de alguna otra forma propiciado a comportarse de esa forma, ¿no? Y eso es lo que estudia esta rama, que es bastante interesante. También estudia cómo toman decisiones las personas, etcétera, ¿no? Y esto, pues, seguramente lo han escuchado que tiene que ver cuando ustedes van al súper, por ejemplo, que la distribución de los supermercados es de una forma, o sea, no es una forma casual. En realidad está pensado para que las personas entren y gasten la mayor cantidad posible. Ahorita recuerdo el caso de Costco o del Sam's, por ejemplo, que al principio ponen productos muy costosos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, refrigeradores, pantallas, etcétera, ¿no? Son muy, muy costosos para que de alguna otra forma tú te des cuenta de, híjole, esta es una tienda muy cara. Y conforme vas avanzando, vas encontrando productos más baratos, ¿no? Para que, sí, son productos más baratos, pero comparados con los primeros que viste, ya de alguna otra forma, mentalmente los consideras de un precio más bajo, ¿no? Otra cosa que también tiene que ver con esto es, por ejemplo, en el Oxxo o también en estos supermercados, los productos más caros siempre van a estar a la altura de las personas y los más baratos van a estar hasta abajo, ¿no? Y no más baratos porque sean de una calidad más baja, lo que sea, pues es de la misma calidad, pero como es un precio más bajo, pues los ponen hasta abajo para que, pues porque digamos que sí implica cierto esfuerzo agacharse, bajar la mirada, etcétera, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, también en este caso, y es como muy interesante, es el de cierto tipo de cereales que estén puestos a la altura de los niños que van en los carritos del súper, en el asiento para bebés, ¿no? Para que cuando la mamá o el papá se detenga ahí, los niños lo vean y quieran, papá, cómprame este cereal, o mamá, quiero este tal cual cereal.
¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones son los que estudié aquí, o también poner dulces en dulces o refrescos en las cajas, etcétera, o las revistas, etcétera. Todo eso no es casual, no es como que, ay, se va a ver bonito ahí. No, o sea, sí tiene cierta lógica. Y pues muchas de estas cuestiones las estudia ciertas ramas de economía del comportamiento, ¿vale? También aquí de la economía del comportamiento, pues es interesante a aquellas personas que les interese el tema de la bolsa de valores o el tema de los bonos, de las acciones, etcétera, etcétera, también tiene mucho que ver, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, Elon Musk hace unas semanas pusiera un tweet a favor de Bitcoin, el precio de Bitcoin aumentara muchísimo, ¿no? En realidad, no hubo otro evento más que ese tweet. O sea, y eso es lo que se encarga la economía del comportamiento, de cómo es posible o cómo es que funciona el cerebro de los seres humanos para que ciertos eventos produzcan un cambio en cómo percibimos la realidad y evidentemente cómo vamos a actuar respecto a esta, ¿no? Entonces, pues es una rama muy, muy interesante, ¿no? Dice la economía del comportamiento y ya termino esto y me detengo. Dice que hay 3 puntos del por qué las personas adolecen de un comportamiento maximizador. Dice que uno, que es la racionalidad, es limitada, ¿no? Sí, por más que el ser humano sea la especie dominante del planeta Tierra, pues no somos genios, ¿no? Muchas veces nos dejar llevar por pasiones, por emociones, por impulsos, etcétera, y no tomamos la mejor decisión. Otro es la fuerza de voluntad limitada, que también tiene que ver un poco con esto de racionalidad, ¿no? De decir, híjole, como que no tengo que salir a comer a la calle, tengo comida en mi casa, ¿no? Pero como que, híjole, ese antojo, ese deseo, pues está ahí presente y no me puedo resistir, ¿no? No racional, pero pues es una fuerza de voluntad que no puedo sopesar. Y otro es el interés personal limitado, que realmente los seres humanos somos pues animales sociales, que nosotros no vamos a maximizar nuestra utilidad o nuestro beneficio si muchas veces este puede perjudicar al de los demás, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, darle dinero a las personas en situación de calle o darle comida a personas que no tienen que comer, etcétera. Bajo la teoría neoclásica, pues eso nos puede producir una reducción en nuestra utilidad, en nuestra maximización. Pero pues es que en la realidad, pues el interés personal es limitado. O sea, sí, personas egoístas, narcisistas, etcétera, pero pues no es la norma, ¿no? Nosotros sí nos interesa qué vaya a pasar con los demás, ¿no? Entonces, por eso menciona lo de interés personal limitado, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a tener ya aquí porque pues ya estamos a nada que termine la clase, nada más para avisarles que pues nos vemos el próximo martes. Les voy a subir hoy la tarea. Pues, bueno, ahí van a ver las fechas de entrega. Vamos a continuar la próxima clase con este tema. De todos modos, ustedes vayan adelantándose, por favor, a la lectura de la próxima clase, que es el capítulo número 9. Yo les voy a subir esta presentación para que la puedan ahí estar checando, lo pueden estar leyendo. Entonces, bueno, pues eso sería todo y nos vemos el día martes. Que estén bien, que tengan muy buena semana. Gracias, profe, buen día.